Derivadas con la fórmula 5. Aquí tenemos la fórmula 5, dice derivada de b elevado a la n con respecto a x es igual a n, que es el exponente, por la misma variable que es b, toda elevada a la n menos 1. O sea, al exponente le voy a restar una unidad, por la derivada de b con respecto a x. ¿Sí? Si te das cuenta, la fórmula 5a, esta es la 5a es x a la n. Porque si yo derivada de x con respecto a x, pues me daría 1. Y por eso al darme 1, se simplifica y quedaría nada más n por b a la x menos a la n menos 1. ¿Sí? Pero aquí no, aquí hay que sacar también esa otra derivada. Entonces, el propósito del presente video es formar o fortalecer tus competencias para que puedas derivar funciones que se encuentran elevadas a cualquier potencia y evidenciar que es más rápido usando la fórmula 5 de derivación que transformar la función para usar el método directo de derivación. Entonces te vas a dar cuenta que se puede hacer de las dos maneras. O sea, se puede transformar la función y luego usar el método directo de derivación, o bien se puede usar la fórmula número 5. Vamos a empezar con las actividades de apertura. Dice, para calcular derivadas no siempre es posible aplicar el método directo de derivación, o bien es muy tedioso transformar la función para aplicarlo. Por ello, se desarrollaron fórmulas que permiten determinar la derivada para ese tipo de funciones. Dichas fórmulas lo que hacen es hacer más sencilla las funciones y permitir que se aplique el método directo de derivación. Es decir, las fórmulas lo que hacen es acomodar la función para que pueda aplicarse el método directo de derivación. O sea, el hecho de que vamos a usar las fórmulas no quiere decir que no vamos a seguir usando el método directo de derivación, porque después de aplicar, en este caso, la fórmula 5, te vas a dar cuenta que la derivada que se indica que debes de realizar después de aplicar la fórmula 5 es una derivada directa. A continuación te proporciono las fórmulas de derivadas algebraicas que usaremos, aunque en este apartado solo emplearemos una de ellas. La intención de proporcionarlo y explicar cuándo usarlo es para que te vayas familiarizando con ellas y sepas cuál utilizar con solo revisar la operación fundamental que se indica en la función. ¿Sí? Entonces, en la siguiente diapositiva te voy a mostrar todas las fórmulas y así de manera rápida cuándo debes usar cada una de ellas. Pues bien, aquí tenemos, estas ya lo vimos y ven que todas estas se pueden deducir por el método directo de derivación. La derivada de una constante con respecto a una variable siempre va a ser igual a 0. La segunda dice la derivada de x con respecto a x es igual a 1. ¿Sí? Esa es la segunda fórmula de derivación. La tercera simplemente dice que la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la suma o resta de las derivadas de cada una de las funciones o de cada uno de los términos, también lo puedes ver. ¿Sí? La cuarta dice la derivada de una constante por una variable con respecto a x, nada más sale la constante, la c sale del paréntesis y queda nada más la constante por la derivada de la variable con respecto a x. Y la 5a, que si lo recuerdas también es la derivada de x elevado a la n con respecto a x, es igual a n por x a la n menos 1. Estas son las 5 fórmulas que les comenté que se pueden reducir o se pueden prescindir de ellas y usar el método directo de derivación. Por eso aquí se los marco con este otro color. Esas ya las manejamos en el video anterior cuando vimos el método directo de derivación. Entonces, por eso es que precisamente vamos a empezar en la fórmula 5. Fíjate, la fórmula 5 dice la derivada de b a la n, ya no es x a la n, sino b. B a la n es una variable, pero no solo es x, puede ser x y algo más, ¿sí? ¿Sí? O menos, ¿sí? Elevado a la n con respecto a x es igual a n por b a la n menos 1 por la derivada de b con respecto a x. Si te das cuenta, toda esta parte, ¿sí?, es igual que la 5a. Pero ahora dice que hay que sacar también la derivada de toda la variable, que es b, con respecto a x. Esa es la diferencia entre la 5 y la 5a. La fórmula 6, bueno, ¿y cuándo voy a usar la fórmula 5? Pues cuando yo tenga elevado a una potencia una variable. La fórmula 6, fíjense, dice, la derivada de u por b. U por b quiere decir que se están multiplicando.
Si tú tienes dos funciones que se están multiplicando, entonces vas a ocupar la fórmula 6. Y la fórmula 6 te dice que la derivada de u por b, es una multiplicación, va a ser igual a u por la derivada de b. Si te das cuenta que dice u por la derivada de b más v por la derivada de u. Entonces, siempre que tengas un producto, o sea, una multiplicación de funciones, se va a aplicar la fórmula número 6. La 7. La 7 es para una división. Si tienes una función que está dividida sobre otra función, por eso aquí dice u sobre b, esto va a ser igual a ¿quién? Empezamos con el denominador b por la derivada de u menos u por la derivada de b y todo sobre b cuadrado. Entonces, a eso va a ser igual. Pero esta fórmula la debes de usar cuando tengas una división de dos funciones. El cociente, el numerador va a ser una función y el denominador otra función. Y esta tiene dos variantes. Una que se le llama la 7a, porque nos dice la derivada de u sobre c. Es una división, pero en el denominador hay una constante, es sobre un número, no hay una variable. Y cuando es eso, entonces esta es mucho más rápida, porque nada más te dice que es la derivada de u con respecto a x sobre c. Y ya no tienes que usarlo b por la derivada de u menos u por la derivada de b sobre b cuadrada. No, ya con esta fórmula lo puedes usar siempre y cuando, dijimos, en el denominador esté una constante. Por eso se le llama 7a, porque es una fórmula más sencilla que la 7. Y la 7b se va a dar cuando estén al contrario, que la constante está en el numerador y en el denominador está la variable. También es más fácil que la 7, es más rápida. Fíjate, dice menos, esto es importante, tiene un signo menos, y ahora va a ser la misma constante sobre la variable elevado al cuadrado por la derivada de la variable. ¿Ok? Entonces, eso es fundamental. Entonces, la fórmula 7 tiene dos versiones, 7a y 7b. Ahora la fórmula 8 nos dice la derivada de la raíz enésima de b con respecto a x, de la raíz del orden que sea, no importa. ¿Sí? Entonces va a ser igual a la derivada de b con respecto a x, es decir, la derivada de lo que está dentro del radical sobre el orden del radical, que es la n, por b, o sea, que es todo lo que está dentro del radical, elevado, todo esto es un exponente, fíjate, n menos 1 sobre n. ¿Sí? Eso se tiene que hacer como un exponente total. Y esa es la fórmula 8. Y la fórmula 8a, que es una variante nada más de esto, nos dice que es la derivada de la raíz cuadrada de b. La raíz cuadrada, pues es la más sencilla, va a ser el numerador es igual, la derivada de b con respecto a x. Pero abajo es muy sencillo, sobre 2 veces la raíz cuadrada de v. ¿Sí? Sobre 2 veces la misma raíz cuadrada. Y esas son las 8 fórmulas básicas de derivadas algebraicas que son las que vamos o pretendemos ver en este parcial. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, ejemplo, sin usar la fórmula 5, dice, determina la derivada de la función y igual a 3x más 2 elevado al cuadrado. Si te das cuenta, entonces aquí ya no es x cuadrada, sino todo esto que tenemos aquí dentro del paréntesis sería b. Y todo esto lo podemos llamar n, sería b a la n. ¿Te das cuenta? Pero ahorita no lo vamos a considerar así, porque nos dice que sin usar la fórmula 5. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Transformarla para convertirla en una derivada directa. ¿Y cómo lo transformo? Desarrollando este binomio al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Por eso no le voy a poner símbolo de derivada. Dice, desarrollemos el binomio al cuadrado para transformar la función y poder derivarlo con el método directo de derivación. Ya tenemos, copia otra vez la función y ahora lo vamos a desarrollar. Como es un binomio al cuadrado, me dice que es igual al cuadrado del primer término. Como el primer término es 3x, entonces va a ser el cuadrado del primer término es 3x cuadrado. Esto, ¿sí? Más el doble producto del primero por el segundo. Por eso quedó el doble es 2. El primer término es 3x y el segundo término es
2, si te das cuenta, ahí está. Más el cuadrado del segundo término. El segundo término es 2 y se eleva al cuadrado. ¿Ok? Entonces, ahí desarrollamos el binomio, pero ahora nos falta elevar al cuadrado o hacer las operaciones indicadas. Por ejemplo, 3x al cuadrado, 3 por 3, 9, x por x, x cuadrada. Entonces va a ser 9x cuadrada, el primer término. La segunda simplemente multiplicamos. 2 por 3x, 6x por 2, 12x, más 12x. Y ahí ya hicimos esto que debemos señalar. Más 2 al cuadrado, pues son 4. Y ya ahora sí lo tenemos para aplicar el método directo de derivación. Y por eso tenemos aquí la derivada de y con respecto a x. Si recuerdas el método directo, nada más se multiplica el exponente por el coeficiente. 2 por 9, 18. Y el 2 que tenemos que está elevando al cuadrado se le quita 1. Entonces va a quedar nada más 18x. Ahí está. Y luego el otro, la derivada de 12x, como x está a la 1, solamente queda el 12, siempre el número que acompaña a la variable, más 12. Y entonces ahí ya saqué la derivada. ¿Sí? Esa es la derivada. Lógicamente, como es un binomio al cuadrado, fue fácil transformarlo y aplicar el método directo de derivación. Pero entre más grande sea la potencia, la transformación se hace un poco más tediosa. ¿Ok? Ahora dice actividades de desarrollo. Dice apliquemos la fórmula 5 a la misma función y obtengamos su derivada. O sea, a esta misma función le vamos a aplicar la fórmula número 5. Entonces copio la fórmula, ¿sí? Para que ustedes lo vean, era igual que la otra. Y digo, todo esto que está dentro del paréntesis, la 3x más 2, lo voy a llamar v. Y el exponente 2 lo voy a llamar n. Entonces de ahí ya tengo b a la n. ¿Sí? Sustituyendo los valores de b y n en la fórmula 5 se tiene. Aquí te presento la fórmula 5. Dice la derivada de b a la n con respecto a x es igual a n, pero n es el exponente, ¿sí? Por b, que es toda la variable, elevado a la n menos 1, pero la n es el exponente otra vez, por la derivada de la variable con respecto a x. Entonces, en todo donde haya b o haya n, vamos a sustituirlo. Por eso aquí dice, en lugar de b, como decía aquí, b a la n, la derivada de b es 3x más 2, elevado a la n es elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces, ya que lo tenemos así, ahora sí vamos a sustituirle de este lado. Igual a n, pero ¿cuánto vale n? Vale 2. Entonces le ponemos 2. Por b, pero ¿cuánto vale b? 3x más 2. ¿Sí? A la n menos 1. La n vale 2, 2 menos 1. Y ahí está. Hasta ahí sustituí esta parte. Ahora lo multiplico por la derivada de b. ¿Pero quién es b? 3x más 2. Por la derivada de 3x más 2 con respecto a x. Si te diste cuenta, al aplicar la fórmula número 5, ¿sí? Esta nos indica lo que tenemos que hacer y nos manda a otra derivada. Porque nos están pidiendo otra derivada. Entonces, todo esto igual a quién va a ser. Fíjate. Primero, este 2 lo dejo igual. 3x más 3. 2 menos 1 queda 1. Ya no se escribe el 1. Porque no tiene sentido escribirlo. ¿Sí? Entonces, ya me quedó 2 por 3x más 3. Y lo debo multiplicar por la derivada de 3x más 2 con respecto a x. Pero este ya es una derivada directa. Yo lo puedo hacer por el método directo de derivación. ¿Cuánto es la derivada de 3x? Pues nada más 3, que es el número que acompaña a x. Y la derivada de 2, al ser una constante, es 0. Por lo tanto, esa derivada es igual a 3. Y ya anotamos en este caso esa derivada. Y ahora podemos multiplicar. Como los que están fuera del paréntesis son del 2 y el 3, multiplico 2 por 3, 6. Y adentro dejé 3x más 2. Y ahora multiplico el 6 por el 3x. 6 por 3x me da 18x. Y ahora el 6 por más 2 me da más 12. ¿Sí? Y por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 18x más 12. Que es exactamente igual a la que habíamos obtenido acá. Si te das cuenta, son exactamente iguales. Entonces, lo pudimos derivar por el método directo de derivación una vez que transformamos la función, ¿sí?
O también se puede usar la fórmula número 5. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, es muy sencillo. Número 2, vamos a dar otro ejemplo. Dice, determinar la derivada de la función y igual a 5x cuadrada más 4 elevado al cubo. Si te das cuenta, aquí ya era la potencia, ya no aumentó, ya no está al cuadrado. Tanto por la fórmula 5 como desarrollando el binomio al cubo y aplicando el método directo de derivación. Lo hagamos de las dos maneras. Bien. Por la fórmula 5, copio la función. Entonces, todo lo que está dentro del paréntesis, pues es b. Y el exponente es n. ¿Sí? Entonces, agarro la fórmula 5, ahí lo tengo. Y ahora todo donde haya b, le voy a sustituir por 5x cuadrada más 4. Y en donde haya n, lo voy a sustituir por el 3. Entonces, aquí tenemos que la derivada de y va a ser igual. Ya nomás voy a agarrar a partir de aquí, del signo igual, porque aquí ya estoy poniendo derivada de y con respecto a x, que sería todo esto. Y entonces dice que es n, pero n vale 3, por eso aquí quedó 3. Por b a la n menos 1, pero b vale 5x cuadrada menos 4, y el exponente n vale 3, y ahora va a quedar 3 menos 1. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí, en este caso, aplicada esa parte. Nada más nos falta por la derivada de b. Pero ¿quién es b? Es 5x cuadrada más 4 con respecto a x. Entonces, si te das cuenta, otra vez, después de aplicar la fórmula 5, nos manda otra vez a otra derivada. Pero vamos a hacerlo. Entonces, aquí ya nada más multiplico 3 por 5x cuadrada más 4. Y el 3 menos 1 me queda al cuadrado. Fue el único cambio que hice en esa parte. ¿Sí? Por la derivada de 5x cuadrada más 4. Pero ahí, si se dan cuenta, es una derivada directa. La derivada de 5x cuadrada, pues es 2 por 5, son 10x. Entonces va a ser 10x. Y la derivada de 4, pues es 0. Entonces toda esa derivada, ¿sí?, que teníamos aquí, o sea, todo esto que estaba aquí entre paréntesis, su derivada nada más es 10x. Y ahí está escrito. ¿Okay? Y ahora no lo puedo multiplicar el 10x por 5x cuadrada más 4 porque esta está elevado al cuadrado. Pero sí lo puedo multiplicar el 10x por el 3. Y entonces me quedarían 3 por 10x, 30x. Y lo demás queda igual, por 5x cuadrada más 4 elevado al cuadrado. Entonces ahí tenemos todo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 30x, que multiplica 5x cuadrada más 4 al cuadrado. ¿Okay? Eso fue usando la fórmula 5. Dice, desarrollando el binomio al cubo. Entonces agarro la función esta y la voy a desarrollar al cubo. Y la regla dice que es el cubo del primer término. Entonces le pongo aquí 5x cuadrada elevado al cubo. Más 3 veces el primer término al cuadrado por el segundo. Más 3 veces el primer término elevado al cuadrado por el segundo término. ¿Sí? Ahí quedó. Si te das cuenta, ahí está. Entonces, y luego, ¿qué más dice? Más 3 veces el primer término por el segundo término al cuadrado. Por eso queda más 3 veces 5x cuadrada, ya no quedó elevado al cuadrado, porque es así. Y el segundo término sí está elevado al cuadrado. Más el cubo del segundo término. Ahí quedó. Ahora vamos a realizar las operaciones. 5 elevado al cubo serían 5 por 5 por 5, que son 125. Y x cuadrada elevado al cubo los exponentes se multiplican. 2 por 3, 6. Entonces serían 125x sexta en el primer término. El otro va a ser positivo más 3 y luego aquí tengo 5x cuadrada al cuadrado. El 5 al elevarse al cuadrado van a ser 25. Por 4 son 100. Por 3 van a ser 300. Y x cuadrada al cuadrado va a ser x cuarta. Entonces va a ser más 300x cuarta. Más, aquí viene 3 por 5 son 15x cuadrada, pero 4 al cuadrado son 16. Entonces, 16 por 15, creo que son 240. Y x cuadrada sería nada más, ¿no? Serían 240 x cuadrada. ¿Ok? Y finalmente el último, 4 al cubo, 4 por 4 16, por 4 64.
Y ya que lo tenemos así, esa sí lo podemos sacar su derivada directa. Y sacaríamos la derivada de 125x extra, serían 125 por 6, que serían 250 por 3, serían 750 x quinta. ¿Sí? 750 x quinta, ¿por qué? Porque al exponente le restó 1, por eso quedó quinto. Y el otro serían 4 por 300, son 1200 x cúbica. Y el otro 2 por 240 serían 480x. Y 64, como es una constante, su derivada simplemente es 0. Entonces, ahí ya quedó la derivada. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la derivada son 750x quinta más 1200x cúbica más 480x. Ah, pero entonces me dirías tú, pero esto no es igual que esto. ¿Sí? Pues fíjate que sí. Podríamos aquí factorizarlo, pero a veces las factorizaciones se les complica más a ustedes. Voy a preferir agarrar estos y desarrollarlo y a ver si llego al resultado que tengo arriba. Y tengo 30x por 5x cuadrada más 4 al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a 30x por el cuadrado del primer término. 5 por 5, 25, x cuarta. Ahí está. El doble de estos dos, 2 por 5, 10 por 4, 40x cuadrada. Ahí está. Más el cuadrado de 4, 16. Ahí está. Entonces ya desarrollamos ese binomio al cuadrado. ¿Sí? Y ahora voy a multiplicarlo por 30x. 30 por 25 son 750. Y x por x cuarta, los exponentes se suman. Son 750x quinta. Y luego 30 por 40 son 1200. X por x cuadrada, x cúbica. Y 30 por 16 son 480x. Y si te das cuenta, ¿sí? Estos dos son exactamente iguales. Entonces, estos aparentemente no eran iguales, pero sí lo son. ¿Sí? Entonces ahí está comprobado el resultado, ¿no? Entonces con eso demostramos que nuestros resultados son correctos. ¿Sí? Y hacemos el siguiente comentario. Dice, como habrás observado, en estos casos, aplicar la fórmula 5 es más rápido que transformar la función. Además que queda factorizada su última expresión. Y esta expresión es más corta, ¿sí?, que esta otra. Por eso esa es la ventaja. Entonces, aquí conviene más hacerlo usando la fórmula 5. Si es al cuadrado, puede que te cueste menos transformando. Pero al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la n potencia, pues la fórmula es más rápida y ya te deja factorizado el resultado. Bien. Dice, a través de la fórmula 5, determinar la derivada de la función y igual a 3x cúbica más 4x séptima. ¿Te das cuenta? Aquí le aumentamos la potencia. Ahora la potencia ya es a la 7. ¿Okay? Entonces lo tenemos ahí. Y a través de la fórmula 5, esto le vamos a llamar b y esto le vamos a llamar n. Si te das cuenta, es lo mismo, la misma repetición. Siempre todo lo que está dentro del paréntesis le llamamos b y la potencia le llamamos n. ¿Sí? Entonces, y luego sacamos nuestra fórmula 5 y ya nada más sustituimos. ¿Sí? Si agarramos derivada de y con respecto a x, va a ser a partir del signo igual. N es 7. ¿Sí? B a la n menos 1 va a ser 3x cuadrada más 4x, todo elevado a la 7 menos 1, porque 7 vale n. Por la derivada de b, pero b vale 3x cúbica más 4x con respecto a x. Luego decimos que esto va a ser igual, aquí nada más resté los exponentes, 7 menos 1 y quedó 6, lo demás quedó igual. Pero me da otra derivada porque aquí me está indicando que yo saque otra derivada. Pero esa es una derivada directa. ¿Cuánto es la derivada de 3x cúbica? Pues nada más 3 por 3, 9. Y le quitamos unos exponentes, va a ser 9x cuadrada. ¿Sí? ¿Y cuánto es la derivada de 4x? Pues nada más 4. Y ahí quedó. ¿Sí? Entonces todo eso que tengo marcado en rojo se convirtió en esto de aquí. Ahora no lo puedo multiplicar el 9x cuadrada más 4 por 3x cúbica más 4x a la 6, porque esto está elevado a la 6. ¿Sí? Pero sí lo puedo multiplicar y ponerlo primero por el 7. Y entonces tendría yo 7 por 9, 63x cuadrada, más 7 por 4, 28.
Por eso aquí queda 7 por 9, si te das cuenta, por x cuadrada queda 63x cuadrada. Y 7 por 4 nos da 28. Los paréntesis son muy importantes porque dicen que se multiplican, ¿sí? Y entonces todo esto multiplicado por lo que ya teníamos, que era esto. 3x cúbica más 4x elevado a la 6. ¿Ok? Y ya no se puede simplificar más. Entonces, por lo tanto, la derivada de y con respecto a x es igual a 63x cuadrada más 28, todo multiplicado por 3x cúbica más 4x elevado a la 6. Dice, hacerlo desarrollando el binomio a la 7, tendríamos que usar el triángulo de Pascal y el resultado no quedaría factorizado, por lo que la forma más rápida y eficiente es a través de la fórmula 5. Si te das cuenta, queda compacta, ¿sí? Y nada más multiplicas lo que te da la derivada por lo que quedó de cociente, ¿sí? Que era n. Dice, como puedes apreciar, la metodología para derivar funciones que se encuentran elevadas a una potencia es la misma. Simplemente cambian las cantidades que se sustituyen en la fórmula 5. También debes observar que la fórmula 5 simplemente acomoda la función para que apliques derivadas por el método directo de derivación. Si fuese necesario aplicar otra fórmula, en la segunda vuelta se aplica. Okay. Entonces aquí lo importante es que te das cuenta que la metodología para derivar con la fórmula 5 es la misma, nada más se van cambiando las cantidades, se van sustituyendo y listo. Y que también el resultado ya queda factorizado. Pues muy bien. Yo considero que con eso ya estás preparado para poder calcular cualquier derivada con la fórmula 5. Por eso vienen las actividades de cierre. Con la finalidad de que fortalezcas tus competencias para determinar la derivada de una función cuando se encuentra elevada a una potencia conocida, te invito a que de manera individual determines las derivadas indicadas, ¿sí? Y aquí tenemos, son 4 derivadas que vas a hacer. Todas están elevadas a una potencia, ¿sí? Lo vas a hacer con la fórmula 5. ¿Sí? Te damos las respuestas, dice aquí, con la finalidad de que puedas comparar tus respuestas con las correctas. Se te proporcionan estas. Si coincides, mis felicitaciones. De lo contrario, checa tu procedimiento y encuentra el error o errores. Corrígelos hasta que llegues a la respuesta correcta. ¿Sí? Y aquí están las 4 respuestas. Pues muy bien, espero que haya quedado claro el tema. Nos vemos en el próximo video.